La inteligencia artificial cada día nos deja sorprendidos porque puede realizar tareas complejas y toma de decisiones basadas en datos. Sin embargo, la reflexión se presenta cuando surge la duda si es capaz de una comprensión profunda. Para contarnos sobre esto, invitamos a Memo Ángel Rendón, escritor, comunicador social, periodista UPB, doctor en filosofía UPB, profesor Centro de Humanidades UPB, columnista del periódico El Colombiano, director del programa radial L, Otra Historia, emisora de la UPB, escritor con libros y textos traducidos al alemán y al inglés, becario del DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, en calidad de artista en residencia 2005. Memo Ángel Rendón nos contará sobre la inteligencia artificial. Está impedida para reflexionar con ustedes en Profundamente a Memo Ángel Rendón. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a hablar de este tema que nos atañe a todos, que es la inteligencia artificial, que es una buena herramienta, pero que, como voy a tratar de demostrar, no es inteligente. Esto, primero, si tomamos la palabra inteligencia, que traduce intus legere, leer al interior de algo, para conocer, entender, definir, diferenciar, situar y relacionar. Entonces, para esto, primero vamos a ver de dónde viene ese afán de nosotros en este siglo de tener todo el conocimiento a la mano. Claro que eso tiene una historia, nada se da gratuitamente. Lo primero es que la primera idea de algo con todo el conocimiento aparece en la Biblia, al menos para nosotros. Aparece con ese árbol del conocimiento que lo sabría todo. Los nórdicos tienen el Yggdrasil, que también es un árbol que lo contiene todo, debido a que es una metáfora muy bonita en tanto que tiene raíces para llegar a los fundamentos. Esas raíces alimentan el árbol, ese árbol florece, da un fruto y ese fruto produce una semilla para seguir obteniendo conocimiento. O sea que como metáfora es válida. Ahora, dentro del occidente hemos tenido referencia, por ejemplo, a Palas Atenea, con el nombre de ella se hace Atenas. Ella es el camino, ella es el saber, y de hecho, pues la filosofía occidental va a nacer en esta ciudad que es Atenas. Los romanos la van a continuar con Minerva. O sea, sí, tenemos que acentrar hasta donde sea posible el conocimiento. Hasta ese momento situamos conocimiento, ubicamos conocimiento, pero el que reflexiono soy yo. El conocimiento como tal no reflexiona. Un libro, y me perdona la expresión por si puede herir a alguien, es autista. O sea, un libro no dice más de lo que está en el libro. Me toca a mí señalarlo, acotarlo, discutirlo, pero el libro no da más que lo que tiene el libro. Ahora nos vamos a encontrar con otras formas de tener un conocimiento total, como el que se propone Buda, pues la iluminación, la carencia de errores. Hay una frase de Buda que es muy interesante y es que todo error conduce al dolor o todo dolor proviene del error. Se logrará la carencia de errores si he llegado a la iluminación. Por eso visten de naranja pues los que están iluminados. Ahora, dentro de Occidente, dentro del mundo religioso, habría un libro que es la Torá,
al que no se le puede mover nada porque es como una especie de fenómeno científico para poderle hacer preguntas. Ese libro se llama la Torá. ¿Y por qué digo que es como un fenómeno científico? Porque es lo mismo que pasa con la energía. Mientras la energía no cambie como energía, se le pueden hacer preguntas. Si la energía estuviera cambiando permanentemente, no le podríamos hacer preguntas. Entonces, este es otro modelo donde algo que es intocable permite que cada vez se le hagan preguntas y se lo trabaja como un fenómeno científico. Ahora, en la historia tenemos un punto que era la Biblioteca de Alejandría, que contendría conocimientos de la India, de China, de Grecia, de Egipto, y según la leyenda se quema. Ahí de pronto, dicen algunos historiadores, pudo haber un primer libro que reflexionaba, que era el maestro. O sea que ahí quemaron libros y maestros. El maestro se sabía el libro de memoria y lo ponía en discusión con los alumnos. Y en esa discusión aparecía la reflexión. O sea, unir el libro a la persona. Y en ese momento ya se aparece la reflexión. El libro es un apoyo para las reflexiones de ese maestro. Ahora vienen sistemas como la Kabbalah, que también partiendo del mundo se siguen por 32 senderos hasta llegar a una comprensión de la totalidad del conocimiento. Esa totalidad del conocimiento, pues dentro de la cultura, se lo maneja con el nombre de Dios. Sería la totalidad del conocimiento. Ahora aparece algo que empieza a purificar el conocimiento. O sea, cuando el conocimiento es mucho, hay que empezar a podarlo, a establecer qué sirve y qué no sirve. Eso después se va a manejar dentro de la filosofía escolástica por Guillermo de Ockham como la navaja de Ockham. De todo lo que sabemos, ¿qué tenemos que podar? Porque nos empieza a estorbar. Eso que hace Maimónides en el Moré Nebuchim, que traduce la guía de los perplejos, establece cuáles son las palabras precisas a través de las cuales llegamos a la totalidad del conocimiento y qué otras palabras nos sirven. Siguiendo a Maimónides aparece Tomás de Aquino, que hace la Suma Teológica. La Suma Teológica es como una especie de enciclopedia donde aparece lo que hizo Dios y los errores que comete el diablo. Viendo pues si lo comparamos con la modernidad, la Suma Teológica es una especie de adelanto a los números binarios. 1 es igual a cierto, 0 es igual a error. Entonces 1 sería lo que existe, como pasa en alemán, pues que lo que existe todo lleva mayúscula, y 0 sería el error. Ahí ya el conocimiento tiene algo que debe ser aprendido y algo y los errores que deben ser evitados. Luego va a aparecer la galaxia de Gutenberg, la imprenta. La imprenta se va a volver una cosa maravillosa, el conocimiento va a empezar a llegar a muchísimas partes y se va a discutir lo que digan los libros. Los libros, unos los imponen a la brava como la verdad, otros dicen no, esto se puede discutir, podemos hacer esto con esto. Con la geometría cartesiana, que me parece una cosa bellísima además para poder entender todo este mundo del conocimiento que nosotros queremos obtener en este momento, se establece muy claramente la coordenada X, que es la horizontal, es la realidad. La coordenada Y, que es la vertical, es lo que hemos entendido de la realidad.
A partir de ahí aparece el cálculo, aparece lo que quiera, pero siempre en concepto de qué hay de real, más que entendemos de eso de real. De alguna forma, cuando uno se mete a la inteligencia artificial, le plantean a uno de la realidad, solamente conocemos hasta el 2021. O sea, funciona como las coordenadas cartesianas. Ahora, aparece esto que es una magia, cuando aparece el reloj mecánico, que de ahí aparece la filosofía racionalista, o sea que antes que Descartes estudió los relojes de cuerda, después Newton va a decir del reloj mecánico, eso es el universo es como un reloj, y Dios es el que le da la cuerda. Pero ahí ya hay una representación universal. Hay mucha gente que ha botado relojes de cuerda. Eso tan viejo, se lo regala a otro y están botando la última versión micro del universo. Es el reloj de cuerda. Si ustedes vieron una película que se llama La invención de Hugo, que es del inicio del cine, todo el homenaje que hace Martin Scorsese es a los relojes. Porque esos relojes van a marcar el siglo XX. Somos un siglo de mecanismos. Y ahora vamos a ver qué pasa con eso. Entonces está el reloj mecánico, los autómatas. Los robots no son tan nuevos. Si quisiéramos ver, esto es una preciosidad automata de porcelana. La una sabía tocar 4 notas, el otro jugaba ajedrez. Bueno, luego va a aparecer en el siglo XIX a finales el Homo typographicus. Vamos a perder la mano para escribir y vamos a usar la mano para hundir. De hecho, Nietzsche va a escribir el primer libro de filosofía en una máquina de escribir y el libro se llama Filosofía a los martillazos, debido al ruido que hace la máquina. Pero ahí ya vamos cambiando, ¿cierto? Ya tenemos ideas del conocimiento, de que se puede almacenar, que hay que purificarlo, que hay que hacer un montón de cosas hasta que llega el Homo typographicus y llega esto, la registradora. Dejamos los conocimientos básicos matemáticos a una máquina. Ahí simplemente sumaba y restaba. En una más moderna multiplicaba. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuánto es 87 por 12. Ese cerebro a echar humo. Ya hay que buscar un tendero de barrio que ese sí es capaz de hacer las multiplicaciones exactas, de volver lo que es, etcétera, etcétera. Pero mire que le empezamos a entregar el conocimiento a las máquinas. Por paralelo ahí aparece un libro que a mí me ha gustado mucho, chiquito, por si alguien lo quiere leer, de un yerno de Marx, de Paul Lafargue, que se llama El derecho a la pereza. Lafargue tiene una utopía que plantea el derecho a la pereza, y es que las máquinas van a hacer el trabajo por nosotros y nosotros nos vamos a dedicar a filosofar. Es un interesante como teoría, ¿cierto? Pero para filosofar hay que tener mucho conocimiento previo. De lo contrario, se me ocurre lo que se le ocurre al que está por ahí en un momento dado y le empieza a ver el mundo, no lo entiende y filosofando sabe que debe salir a matar, porque se volvió Aquiles. Aquiles se mantiene en guerra porque no entiende lo que le pasa. Y hasta ahora que se hablaba de las emociones, de todo este mundo de la ciencia y las neuronas, un personaje muy interesante para analizar es Aquiles. Ahora aparece la máquina Enigma, descifra conocimientos, ¿cierto?
Lo que va a hacer Turing ahí es, bueno, esta máquina va a ser capaz de codificar lo que los nazis se están comunicando entre ellos. Ahí hay una cosa interesantísima, ¿cierto? Aprender a decodificar para la guerra de Vietnam. Ya se van a usar las lenguas del Amazonas y todo esto para que la máquina no sea capaz de decodificarla. Luego entran de todo, ya enteras las matemáticas. Se las entregamos a unas maquinitas. En estos días averiguaba cuánto vale una calculadora científica. Ahí en el centro, me llamó la atención, muy completa, 32.000 pesos. Te doy 30, listo, llévesela. O sea, en un momento, todas las matemáticas del mundo ahí. El problema es, entendí lo que pasó. O yo creo. Era lo que hablábamos, por ejemplo, con la necesidad de que un arquitecto aprenda a dibujar para que sepa cómo se construye la perspectiva. O se la va a dejar a una máquina. O sea, ya hay dos que no están reflexionando. La máquina y él. Y así pues estamos entregando cualquier cantidad de cosas. ¿Cierto? ¿Eso cómo se hizo? Luego viene la informática, el mundo binario, ¿cierto? 1 es igual a acierto, 0 es igual al error. Y con la informática vamos a alimentar primero satélites que van a mandar información establecida de acuerdo a un usuario, en este caso la NASA, los rusos o los que estén manejando el sistema de comunicaciones. Con la conquista del espacio va a haber mucho más conocimiento. O sea que hemos ido como, bueno, ya almacenamos las matemáticas. La matemática es esencial porque a través de la matemática mido, peso y doy forma. ¿Cierto? Eso es lo básico. Por eso estas máquinas y los robots son capaces de identificar formas, porque matemáticamente pesan, miden y formatean. Vienen los contactos desde muy lejos, con astronautas. Yo puedo llamar a otro ahora en Jerusalén a ver cómo está la cosa y que me muestre. Pero con todo este juego empezamos a entregar parte del cuerpo. No solamente en la biotecnología, ¿cierto? Donde me falta una mano y me la hacen, un dedo, un ojo, lo que sea, sino que entregamos el cerebro. Y lo primero que vamos a hacer es decir que el ídolo de silicio, y es un término de 1964, es un cerebro. Y que funciona como un cerebro. El problema es que no reacciona como un cerebro. Pero ya marcamos, me saco el cerebro y aquí está, conexión. Luego entregamos la memoria. A ver, la memoria es la capacidad que uno tiene de relacionar una cosa con otra cuando se da el momento de que esa definición se presente. Eso no es capaz de hacerlo la USB. Pues yo tengo un montón por ahí, les hago ensayos y no. Almacena datos, sí. Que es algo, la codicia que estamos manejando, ¿cierto? Esa codicia enorme de tener conocimiento por montones. Alguien me dijo una vez, ve Memo, tengo esta memoria, hay 10.000 canciones. Le dije, listo, ¿cuándo las vas a oír? ¿Cuándo?
Que aquí tengo una biblioteca de 30,000 libros y cuándo te los va a leer o qué. Pero es como la codicia, o sea, ya lo que no almacenamos físicamente lo vamos a almacenar en conocimiento. Luego aparece la red. Podemos compartir conocimiento, regar conocimiento, establecernos por conocimiento. Las bases de datos. Yo en este momento soy una base de datos. Yo no le puedo decir a una máquina, ve, yo soy Memo Ángel, no, ¿cuál es el ID? Si no hay ID, ¿cierto? Es como en los campos de concentración, dígame el número, para todo. Tiene plata, dígame el número. Va a entrar en tal programa, dígame el número. Ya, nos metieron en la base de datos. En la base de datos no le importa si yo sufro, si me gustan los boleros, si se va a sacar una muchacha a bailar tango, no, nada. Tengo lo que toca con números, está ahí. Cuánto mido, cuánto tengo, cuánto peso, cuánto me hacen un examen médico y termino convertido en números, ¿cierto? Entonces ya el médico ve, tiene tantos glóbulos, no sé cómo, eso pues es una cosa de locos, pero interesante. Ahora, con las ondas espaciales estamos descubriendo lo que no sabíamos que existía. Es una cosa muy interesante y el último telescopio, el James Webb, ya nos mostró un espacio o un universo lleno de colores, eso es como lleno de amebas por detrás. Bueno, más conocimiento. Aparece en este mundo los hackers, con algo que me dijo un profesor. Uno con los profesores aprende mucho, porque cada profesor tiene su cuento. Y un compañero de la oficina me decía, Memo, hacker es un término que es inadecuado, pero los medios de comunicación lo impusieron. Hacker es el que construye algo. Cracker es el que entra y daña algo. Entonces dije, me pareció interesante, si no sirve para esta conferencia, pero me pareció interesante, ¿cierto? Que al menos reflexionemos un poquito sobre eso. Vienen las bibliotecas informáticas, más conocimiento en un dispositivo, la biotécnica, que todo eso es conocimiento almacenado, donde le falle un poquito de conocimiento, esa mano no se mueve. ¿Cierto? Tengan en cuenta que toda la informática, toda la robótica está montada sobre la mano. La mano es capaz de, nosotros con la mano hacemos lo que sea. Hacemos esto es lo que no puede hacer una vaca, ni un pescado, ni nadie. Y el robot buscará hacer todo esto para poder ejecutar todas las posibles tareas que hacíamos con la mano. Entonces viene la robótica. Nos puede reemplazar, sí, como los tractores reemplazaron cantidades de campesinos cuando aparecieron, y como los barcos de vapor reemplazaron a un montón de marineros que ya no necesitaban para estar amarrando velas. O sea, cada época trae unos cambios y unos oficios van desapareciendo. Ahora, la virtualidad, que es el contacto lejano con otros, ya lo vivimos. Todo esto, la era digital, ¿cierto? Dedos, ya no somos sino dedos, ¿cierto? Por ahí hay un tango que se llama Dos Dedos, ¿cierto? Que salía a robar pues en los buses. Ahora bien esto. Estamos descubiertos por nuestras navegaciones. Cuando a uno le llegan un montón de avisos, eso quiere decir que ahí se detectó usted qué ve, usted qué busca, más o menos lo van perfilando. Y todo eso va quedando en el ciberespacio. Viene el celular, que va a llevar a que ya las cámaras no sean necesarias, ni los computadores, nada. Todo ese aparatico parece que va a resolver todo. Se volvió cámara fotográfica, se volvió cámara para filmar, se volvió calculadora, se volvió biblioteca, se volvió equipo de sonido.
Viene el asunto del metaverso, que fue la última aventura, pasar a otra realidad, volverme un avatar, etcétera, yo distinto, a ver qué sucede ahí, hasta llegar a esto de la inteligencia artificial. O sea, trasladamos el cerebro, trasladamos la memoria, ahora trasladamos la inteligencia. La inteligencia artificial es la suma de datos positivos aceptados, no sé si en el mundo, porque me ha parecido una cosa muy curiosa cuando yo me meto ahí y necesito datos y todos los datos me los da primero de los Estados Unidos. Si yo quiero un dato austriaco, o un dato francés o un dato, ahí ya empieza como a dar más vueltas, ¿cierto? Pero voy a buscar textos de uso de material agroquímico, todos son norteamericanos. No, yo quiero uno alemán. Yo quiero, pero la primera carga que me llega es de pronto o de lo que más se consulta, o ya hay un sesgo en esa información. El sesgo pues ya lo tenemos en la computadora desde que usted pone Google y aparece a un lado Colombia, ¿cierto? Y uno busca Espinosa y salen un montón de vallenatos primero, ¿cierto? A ver, porque te van como clasificando, señor, viene de esta parte, va a lograr esto. Ahora, ahí con la inteligencia artificial, que es la suma de algoritmos que hay en el ciberespacio, nosotros podemos hacer preguntas, porque la inteligencia artificial no se puede hacer preguntas ella misma. Yo sí me puedo hacer una pregunta, yo qué estoy haciendo aquí sentado, y me la respondo, ¿cierto? Porque me comprometí a venir a hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se puede hacer preguntas, no se puede contradecir. Yo sí. Y para eso utilizo la palabra perdón. Me equivoqué y esto, la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial no puede ser ociosa. El ocio es lo único que nos pone a reflexionar en forma, porque todo lo que hay es fruto del ocio. Ahí fue donde le ocurrió hacer un barco. A alguien se le ocurrió pulir una piedra hasta que volvió una rueda. Pero es fruto del ocio. Uno trabajando no le ocurre nada. No le ocurre no terminar el trabajo. ¿Cierto? Pero por eso se habla de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio creativo y 8 horas de sueño. Pero la inteligencia artificial no puede ser ociosa. No se puede cuestionar sobre lo que sabe. No contextualiza bien. Para él es lo mismo que yo, para la inteligencia artificial es lo mismo que yo esté en Colombia, a que esté en el África, a que esté en la Luna, a menos de que yo le dé el dato. Ahora se habla de los sentimientos. Yuval Noah Harari decía, todos los mamíferos antes que comer buscan quien los quiera. La inteligencia artificial no tiene sentimientos. No toma partido por nada. O sea que ya carece de libre albedrío. Y al no lograr lo que les he comentado hasta ahora, está incapacitada para cualquier tipo de reflexión. Y nosotros somos la reflexión. La inteligencia artificial no comete errores. Al no cometer errores, y ahí entramos a Karl Popper, el científico del conocimiento, no logramos saber por qué se cometió el error. Si cometer errores no ha sido malo.
Pues aprendemos cometiendo errores. Que yo sepa, la razón comienza cuando Adán se da cuenta de que cometió un error. Adán antes era como una inteligencia artificial, pues con perdón de lo que dice la Biblia y todo eso, pero él andaba feliz por el paraíso hasta que comete la culpa y se la embarré. Ahí sí comenzó a ser humano. Entonces aparece esta inteligencia artificial que no me puede querer, por más que me diga que me quiere, porque no sabe qué es eso, no entiende qué es eso. Es más, la inteligencia artificial me da la palabra álgebra, ella sí sabe que esa es el álgebra. Ahora ella está programada con algo dramático, con datos anteriores. No se puede programar con datos posteriores porque no han llegado. Entonces a partir de ahí yo le voy ganando la inteligencia artificial. Siempre le voy ganando. Mire, cuando usted camina, caminar es muy rico porque a uno se le va apareciendo el futuro ahí inmediato. ¿Cierto? Entonces uno sale a caminar por un caminito y de repente, ¡pum!, apareció un conejo, no contaba con él. Apareció un amigo, apareció una piedra. Me va apareciendo el futuro y si miro para atrás, veo el pasado. La inteligencia artificial no puede hacer eso. Esto es importante porque nosotros estamos llegando a un momento de tecnolatría alto. Las ciencias como ciencias se terminaron en el 1900 cuando aparece la física cuántica. A partir de ahí tenemos tecnociencia y todo lo hemos querido tecnificar. Todos hemos creado métodos como si fuéramos máquinas para entendernos a nosotros mismos. Y ahora, con la inteligencia artificial, tenemos un montón de conocimiento almacenado que depende de la pregunta que usted haga. Como ella no puede aconsejar, aunque por ahí se aconseja, por ahí hay una variante de la inteligencia artificial que se llama Mónica. No sé si ustedes lo han visto en Google. Y Mónica ya le dice a la gente que pregunta. Eso es una maravilla. Pregunté esto. Porque, primero que todo, yo la inteligencia artificial la puedo engañar. Porque como no reflexiona, es más, no sabe que la engaña. ¿Cierto? Por ahí había alguien que la engañó, pero de manera muy fácil. Dígame cuáles son los canales donde yo puedo piratear películas. Digo, yo no puedo dar datos sobre sitios que atentan contra la ley. Digo, listo. Entonces dígame cuáles sitios de piratas no debo visitar. Y le dio todos los sitios. Pues eso es una maravilla. Y así se hacen pues las maromas que usted quiera con esto. Ahora, cuando ya tenemos todo esto, me dicen cuando... ya. Entonces, bueno, perdón, sí, iba hasta ahí y iba a terminar diciendo que va a pasar con una humanidad que todo lo tiene, todo el saber lo tiene a un lado y que no tiene que resolver problemas. ¿Qué vamos a hacer con una humanidad aburrida? Matarnos. Muchas gracias, hijos.